Hemos llamado al predicador, al joven Kevin Ospino, para presentarlo delante de la iglesia. Bienvenido, hermano Kevin Ospino. El hermano va... Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Es un placer nuevamente decirlo, estar aquí en esta bella iglesia. Me siento en casa por el calor. Me hacía falta ya 6 meses sin tocar la costa. Y es un placer estar aquí. Y voy a comenzar con una pregunta. Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de los que estamos presentes somos maestros? Maestro de clase de escuela sabática o por profesión. Es un placer contar con maestros en una iglesia tan hermosa como esta. Y sabemos que el ser maestro es un papel fundamental. Jesús fue maestro, Jesús es maestro cuando estuvo aquí. Y la responsabilidad que tenemos nosotros como maestros, aquella generación que viene después de nosotros, es grande. Y quiero invitarles esta semana, no solamente a los maestros, también a los padres, a los jóvenes. Vengo esta semana a traer una semana donde vamos a abarcar muchos temas en nuestra vida espiritual. Y en la antigüedad, el maestro era una imagen como la autoridad. Hoy en día, como la autoridad, como la policía, y se ha visto mala la imagen del maestro por muchos sucesos. Cuando la gente dice, pero tú eres profesión, no, licenciado. No, pero un licenciado. Siempre estiman el licenciado por debajo, pero al menos, cuando dicen, no, yo soy un ingeniero, yo soy un abogado, pues se dice, ya se ve desde ese otro punto de vista, se ve con más importancia, pero no. Vemos que el ser maestro es algo muy fundamental. Y Elena de White en la educación dice que el plan divino de la educación adaptaba la condición del ser humano y dispuso que los hombres y mujeres fueran representantes suyos. La familia son la escuela y los padres son los maestros. Qué bendición saber que cada uno de nosotros, los que tienen hijos, todavía no tengo hijos, porque son maestros en nuestros hogares. No lo tenemos de pronto como profesión, pero sí como el deber de cada uno de nosotros. Y se preguntarán, ¿y qué pasará con nosotros que no somos maestros, pero tampoco tenemos hijos? Bueno, quiero decirles, lo invito a que vengan esta semana. Es un tema que también quiero aportarles. Es un tema que, gracias a una mujer, estoy aquí. No mi mamá no es adventista, soy criado de una mujer hermosa, sabia, que me crió y me tiene en la iglesia. Gracias a Dios, soy miembro de la iglesia por eso. Y quiero que en su Biblia busque Proverbios 22:6. Y es un versículo que me llama la atención, porque dice, cuando lo tenga, dicen amén. Bueno, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Instruir, enseñar, dirigir al niño por ese camino. ¿Cuál es el camino? El camino de la salvación. Ese camino que nos lleva a los pies de Jesucristo. Él en el Nuevo Testamento dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tan difícil es instruir un niño o qué tan complicado es en esta sociedad, en esta actualidad? La actualidad, con muchas distracciones que tiene el mundo, a los jóvenes se nos hace difícil. Personalmente, les confieso que una de mis debilidades es la música. La música, como todo costeño, me gusta la parte folclórica y es muy difícil para mí
no escuchar un vallenato y mover el pie. Y a veces nos pasa así a los jóvenes de la iglesia. Nos pasa así a los jóvenes. De pronto, hoy los jóvenes que se encuentran aquí presentes, de pronto no es la música, son los videojuegos, son las películas, son esas cosas que nos apartan de Dios. Y sigue el versículo, y ni aun siendo viejo se apartará de él. Siguiendo ese camino con esas dificultades que carga cada joven, cada hermano de la iglesia que se encuentra presente, es muy difícil, porque cuando nos acordamos que somos pecadores, que tenemos una mancha en nuestra vida, nos desanimamos. Sí, me ha pasado a mí, me he desanimado estudiando, me he desanimado. Me he desanimado porque cuando veo el mundo y veo las cosas que ofrece el mundo y veo las cosas que ofrece Dios, por ser humano siempre nos desanimamos, porque queremos tener gozo, queremos tener esa riqueza que el mundo nos da. Y a veces pensamos que esas riquezas son eternas, esas riquezas son para toda la vida, pero no. Sabemos que la única parte de nuestra vida que es eterna, la que Dios nos brinda a nosotros. Uno de mis compañeros, no sé cuántos se han dado la oportunidad de escucharlo, la mayoría de mis compañeros que nosotros con que venimos han pasado por ese ciclo de vida, el ciclo de vida que han conocido el mundo y dejaron todo para poder seguir a Dios. ¿Cuántos de nosotros deseamos ser representantes de Dios en nuestros hogares? Es una pregunta que se me vino a la cabeza cuando estaba preparando el tema. Y quiero que vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 54. Isaías 54:13. Y ahí vemos que Jesús, ahí vemos que Isaías nos habla sobre una enseñanza, pero una enseñanza diferente a la que nos da el mundo. Una enseñanza que nos trae paz, que nos da tranquilidad en nuestra vida. ¿Cuánto no deseamos nosotros estar tranquilos y saber que aquellas cosas que nos llegan a nuestra vida es para dar tranquilidad? Y el versículo 13 dice: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Qué bendición que el gran maestro nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Y no solamente queda la enseñanza, sino que nos va a traer una paz que el mundo no da, una paz donde solamente viene por él. Porque a veces como seres humanos la buscamos en los haceres de nuestra vida. La buscamos porque queremos satisfacer lo que Dios, queremos ocupar el puesto que Dios necesita en nuestra vida como otra cosa. Se nos olvida llamar a Dios y decirle: Dios mío, ayúdame en esto que estoy pasando, en esta gran prueba, esta gran necesidad, la necesidad de nuestra vida. Normalmente los seres humanos nos cuesta seguir instrucciones. Desde el principio Dios dio las instrucciones. Tenemos un profesor, el pastor Germán González. Él dice: sigan, muchachos, sigan las instrucciones. Una vez, hace 2 semestres, tuvimos un final. El final consistía en lo siguiente: teníamos que leer la hoja y entregarla. Ese era el final. El que entregara la hoja se ganaba un sitio. El que respondiera a la pregunta lo perdía. Nosotros, con el afán de responder, ya sabíamos todo el periodo del semestre, lo que habíamos conseguido y habíamos estudiado, y comenzamos a hacer el que eran aproximadamente 5 preguntas. Y cuando se terminaba la pregunta en la hoja, decían: lee las preguntas y entrega la hoja. Ese era el parcial. Decía así. Y todo el mundo cuando yo veía que todo el mundo entregaba y me pasó. No había leído todavía.
comencé a responder, sí, estaba fácil. Y cuando veo lo último, me doy cuenta que no había que responder. Y cuando salimos, no alguno nervioso, ya ¿qué pasó? Ya yo no me equivocaba, no había que responder. Y así sucesivamente nos pasa a nosotros. Nosotros nos cuesta seguir instrucciones, nos cuesta seguir la palabra de Dios. De pronto, cuando Cristo nos da una enseñanza, la dudamos de ese maestro, dudamos de esas cosas que Dios nos quiere enseñar a diario. Sin importar si son buenas, supuestamente nosotros pensamos que cuando viene de Cristo es porque viene de mal. Viene para mal porque no satisface nuestras necesidades. Y a veces no solamente necesitamos satisfacer nuestras necesidades, sino necesitamos saber qué es lo que en nuestra vida necesita nuestro cristiano. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros seguir a Dios? A instruir a nuestros hijos por el buen camino. Por el buen camino es una gran tarea. Por eso los invito a buscar Génesis en el versículo 18. Versículo 18 y 19. Y vemos que se habla sobre la intercesión de Sodoma y Gomorra. Y le hago una pregunta. ¿Será que esas dos ciudades no conocían de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que no la conocían? Esas ciudades conocían de Dios, conocían lo mismo que hoy usted y yo conocemos. Sabía que se iba a destruir el mundo. Sabía que había un Dios que podía castigar a ese pueblo, a esas dos grandes ciudades. Y vemos cómo fue ese final. Ese final que de pronto en la actualidad también nos está pasando. Pensamos que las cosas que Dios nos dice son mentiras, son falsas. Preferimos creer en el mundo y creer en las cosas de Dios. Y el versículo 19 dice: pues Dios sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y Abraham había hablado mucho tiempo. ¿Qué tiempo? No sabemos. Pero había hablado de ese Dios amoroso, pero también de ese Dios que hace juicio por cada uno de nosotros. Vemos que las consecuencias tarde o temprano vienen. Esas consecuencias que Cristo, de la desobediencia, hace que Cristo actúe. Quiero que vayamos al capítulo 4 del libro de Deuteronomio. Y me impacta mucho, me hacía una pregunta, Deuteronomio 4. Y yo me preguntaba antes, ¿por qué el pueblo de Israel, a pesar de que caminó con Dios, desobedeció? A pesar de que Dios le mostró algo tangible, que Dios existía, a pesar de todas esas cosas, desobedeció. Y es la misma desobediencia que nosotros hoy. A veces pensamos que dudamos de Dios y lo estamos viendo con su misericordia todos los días y no creemos en las cosas de Él. Deuteronomio 4, del 1 al 9 dice: y ahora pues Jehová, y ahora pues Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño para que ejecutáis y viváis y entréis poseéis a la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Solamente necesitaban obedecer para conseguir algo tan sagrado como la tierra de Canaán. Solamente necesitaban obedecer. Y dice el versículo 2: no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, para que guardáis el mandamiento de Jehová, vuestro Dios, que yo
Porque a veces el ser humano somos tercos y queremos añadirle más de lo que Dios dice. Queremos decirle, Dios dice esto, pero a mí me parece que no es así. Vamos a añadirlo o vamos a quitarlo. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Vemos que a pesar que Dios dice que obedezcamos, preferimos desobedecer. Estando en la propuesta de la elección, vemos un caso de desobediencia. Vemos que Dios dice que debemos de guardar el sábado como mandato. Y el ser humano prefiere guardar el domingo, nada más por desobedecer a Dios. Y el versículo 3 dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová por motivo de Baal peor. A todos los hombres que siguió a Baal peor lo exterminó, y Jehová tu Dios de medio de ti. ¿Qué necesitamos nosotros? Que Dios actúe así para poder creer en su enseñanza, creer en aquellas cosas que nos creer en aquellas cosas que Dios nos muestra y que nosotros como ser humano lo ponemos en contacto. Quiero que vayan al capítulo 6 del mismo libro de Deuteronomio, en el versículo 7. Alguien por favor que me lo lea. Vemos que no solamente nos habla a nosotros, nos habla de una generación, a tus hijos, a tus nietos y otras personas. Cuando nosotros, como maestros, como padres, nos sentamos y enseñamos esas grandes verdades que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Cuando nosotros dedicamos un tiempito de las 12 horas del día, le enseñamos a nuestros hijos quién es el Dios verdadero. Ese mismo Dios que actuó en el Antiguo Testamento, rígido, con furor, es el mismo Dios que hoy en día nos ama. Y por misericordia a cada uno de nosotros, Él está con nosotros. Salmo 78:13. Por favor, alguien que lo tenga, me lo pueda leer. Sí. Las cuales hemos oído y entendido entre nuestros padres y Nos las contamos. Cuando escuchamos una experiencia de nuestro padre, no la escuchamos. Escuchamos una experiencia buena, ¿cierto? Cuando mi abuelo, parte de mi madrastra, él vivió hace 80 años, de esos 80 años, la mayor parte de su vida fueron adventistas con su iglesia. Y él contaba la bonita experiencia que Dios tenía con él, que tuvo con Dios. Y a pesar de todo eso, muchos de mis primos, muchos de nosotros nos cayó, a veces decidimos como Dios. Y pensamos que ese Dios que nuestros abuelos, nuestros padres, ahora es un Dios verdadero. Y a veces dudamos de las cosas que pasan. Quiero que vayan a Efesios 6:4. Y este libro es un libro que fue escrito para ciertas personas que se encontraban en esa idolatría, por decirlo así. Unos trimestres atrás, leo este gran libro y dice: y vosotros, vuestros padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación del Señor. A veces se nos olvida que la mejor crianza es la crianza que Dios nos da. Sí, la Biblia dice que al joven hay que enderezar, hay que corregirlo con vara dura, sí, pero a veces nos olvidamos que Dios también nos da a nosotros una parte que es el amor.
ese amor que Dios nos permite a cada uno de nosotros repartir a nuestros hijos. ¿Será que la crianza de tus hijos están haciendo que odien a la iglesia? Suena duro, pero es así. A veces los padres, no soy padre todavía, pero he vivido muchas experiencias con compañeros que hay niños jóvenes que prefieren salirse de la iglesia porque en su casa no ven al Dios de amor que manifiesta en la Biblia. Porque cuando hablamos de amor, no hablamos de un amor donde tapemos las cosas de nuestros hijos, sino un amor donde podamos corregir las cosas de nuestros hijos. Y hay que corregirlo con amor. A veces obligamos a nuestros hijos a venir a nuestras iglesias. A la iglesia, a venir a adorar algo que Dios nos pide que lo hagamos con amor, no por obligación. Cuando un año antes de irme a estudiar teología, uno de mis mejores amigos se había retirado de la iglesia. Un joven de 14, 15 años tenía nada más. Yo le preguntaba, le hablé el contexto, yo andábamos, nada más asistíamos a la iglesia, no participamos ni nada. Y en el momento en que yo decidí, le dije, me retiro, no voy más con ustedes, me voy a entregar a Dios, me voy a estudiar teología. El primero que se opuso fue, y me dijo, no te vayas, que ese mundo no es el tuyo. El mundo de nosotros es donde tenemos muchas cosas a nuestro favor. Yo le decía, ¿qué hemos ganado nosotros con todo lo que hemos vivido? Con todas las cosas que hemos tenido, ¿qué hemos ganado? Compañeros hoy en día están fuera de la iglesia y le pregunto yo, está recién graduado, es médico, y le pregunto a él, ¿qué has ganado en todo eso que hemos hecho? Con todas esas cosas que de pronto, en ese momento era lo mejor, pero no nos dimos de cuenta de que esas cosas traían consecuencias. Y muchas consecuencias fueron graves. Hoy, de pronto, no tiene algo estable en su vida porque las cosas que el mundo le ofreció es lo que está sonando. No prefirió jugar a Dios, sino las cosas que el mundo le ofreció. Y quiero decirle que el instruir significa el sinónimo es de educar, enseñar, formar, preparar, disciplinar. ¿Qué estás enseñando tú? ¿O a quién estás formando tú en tu casa? ¿A quién estás enseñando y a quién estás formando en la iglesia? Mi hermano que está allá, de verde, ¿me recuerda su nombre? No, adelante. Sí. El hermano David, el día de ayer estábamos hablando, ¿cierto? Ayer. Sí. Y me dio una gran alegría cuando me dijo, yo soy profesor. Y ese rol de profesor es una gran responsabilidad que tiene él, y él lo sabe. Hablábamos ayer, esa responsabilidad de educar a esos niños que tienen un vacío en su corazón en colegios públicos. Esos vacíos que no solamente lo llenan Horacio, sino lo llena solamente Dios. El instruir, el formar, no solamente cumple un rol en tu iglesia, sino en llevar. Y te hago una pregunta: ¿qué rol estás cumpliendo hoy en día para esos jóvenes que están alrededor de ti? No sé en qué trabajas, no sé a qué te dedicas, pero ¿qué rol cumples tú como enseñador de la palabra? Como profesor de Biblia. A veces pensamos que necesitamos tener un título para poder enseñar, como un teólogo, como un licenciado, pero a veces nuestras propias experiencias dicen mucho más que mil palabras. El comentario bíblico de William McDonald de Proverbios 22:6 dice: la interpretación que siempre se le da a este versículo de Proverbios es que si instruyes a un niño correctamente en tu camino,
seguirá bien más tarde. Cuando crezcan en cierto hay excepciones, pero destaca como regla general. Pensamos que al educarlos, ellos van a tomar la mejor decisión y seguir a Cristo. Pero esta semana veremos esas dificultades que los jóvenes presentamos día a día. Esas dificultades, y cuando tú le enseñas a cada joven el camino correcto de Dios, siempre va a haber un obstáculo. ¿Cuál será ese obstáculo? No sabemos. Las ganancias, las amistades, el trabajo, los estudios a veces son obstáculos que se presentan. El mayor miembro de la iglesia adventista son de 55 a 77 años. A nivel mundial, sigo buscando este dato y dice que la mayor parte de los miembros de la iglesia adventista son mayores de 50 a 57 años. De 50 años hacia atrás están apartados. Muchos conocen de la palabra de Dios, pero otros están apartados. Y la pregunta que les quiero hacer, no sé en qué situación se encuentra esta iglesia. Yo veo muchos jóvenes en medio de eso, porque la mejor decisión es seguir a Dios. Pero quiero preguntarles si hay algún joven fuera de la iglesia. No sé quién me tiene ese dato. ¿Algún joven en una visita? Tenemos dos. Estamos 3. Hay 3 jóvenes fuera de la iglesia. Y es la responsabilidad no solamente de la madre, pero también de cada uno de nosotros que vamos a la iglesia. Hemos visitado a esos jóvenes, hemos visitado esa parte humana, no solamente como hermanos de la iglesia, porque a veces nos olvidamos de las misiones humanas. Hemos visitado a ese joven que se siente de pronto agobiado, que de pronto no vino a la iglesia por algún malentendido, vamos a decirlo así. Hemos pensado en esos jóvenes, no solamente en los que estamos en la iglesia, sino en los que están fuera de la iglesia. Dios no nos mandó para estar aquí en la iglesia, Dios nos mandó a ir a predicar. La invitación que le hacemos esta semana es que invitemos no solamente a un joven, un vecino, a un hermano, porque vea que de pronto está desanimado, lo animemos y lo invitemos a la iglesia. Lo invito a ponerse de pie para poner una palabra de oración. Oremos. Amante Padre, que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria. Padre, esta semana es una semana de motivación. Te pido, Padre, que ponga en disposición el corazón mío y de todos los hermanos que se encuentran aquí presentes, que vayamos y visitemos a esos jóvenes y los invitemos, Padre, cada día a poder estar animarlos a que vengan a tu paso de oración, a que sean un miembro más para poder ir al mundo de oscuridad y hacer luz. Acompáñanos, Padre Santo, de todo lo que hagamos, cuando nos vean caminar, digan, ahí vamos a ser tuyo. Utilízanos como instrumento. Y ahora que vamos para nuestros hogares, te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga. El sábado. Número 557. Estás haciendo por Cristo, mientras vida te da, sembrando está su palabra,
haciendo, hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios tu gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu Rey y Señor? Vidas del alma afligida, con gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy esperarás? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Denos su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Que sin tardar y trabajar, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy esperarás? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios tu gracia, tú que le darás. Feliz sábado para todos. Querida familia, en este momento los jóvenes de la iglesia están requiriendo de nuestra ayuda. Los jóvenes de nuestra iglesia que van a participar en el campamento de días mayores están solicitando nuestra ayuda con un elemento que está aquí en esta cajita. Aquí hay algo escrito. Quien desee colaborar con los jóvenes y el campamento para que ellos puedan asistir, venga aquí al frente y tome un papelito. Y lo que le diga el papelito, eso traiga y entréguele a los jóvenes. Para antes del 25 de julio. Aún quedan papelitos. Sí, si hay algún hermano que desee 2 papelitos, yo le entrego 2, 3, 4, 5. ¿Aún quedan papelitos? Vamos a coger el mío. ¿Cuántos vas a coger? Quiero 4. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces, yo me quedo con estos que están aquí. No sé cuántos hay. Oremos. Señor, en esta tarde, Señor, queremos darte la honra y la gloria porque solo tú la mereces.
Padre de toda bondad y de toda misericordia. Hoy, Señor, hemos recibido bendición en tu día y santificación, Señor, en este espacio sagrado. Padre, permita, oh Dios, que tu bendición y que tu santificación, Señor, nos acompañe durante todo el resto del día y de toda la semana que se avecina, Padre. En tus manos, oh Dios, encomiendo a toda tu iglesia, Señor, en especial a los jóvenes que van a trasladarse hasta este campamento, Padre Celestial. Ayúdales, Señor, fortalécelos en tu espíritu, Padre Santo, y que ellos, oh Dios, puedan permanecer aquí en tu casa como columnas fuertes de este edificio, Padre. En tus manos, oh Dios, nos encomendamos todos, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les lleve con bien a sus hogares. Todavía no. Pido el favor a los que nombré a la Junta para que nos acompañe 5 minutos y invitándolos nuevamente a todas las visitas, que traigan visitas, los que vinieron hoy para que nos acompañen en esta semana. Va a ser una semana poderosa en bendición para cada uno de los asistentes y las visitas. También se me pasó en los anuncios recordarles que el 29 de junio tenemos gozo y alegría aquí en este lugar. Vamos a tener la Santa Cena del Señor. Así que vayamos haciendo nuestra preparación. Sabemos que todos los días nos preparamos para este momento especial. Sí, eso era todo. Que el Señor los bendiga y nos lleve con bien. Y nos quedamos los de la Junta, los que pertenecemos a la Junta, nos quedamos para estar en estos 5 minutos para la coordinación de la campaña. Gracias, mis hermanos.